Familia, gracias por estudiar la palabra de Dios con su servidor. Hoy con el tema Los crisoles del pecado. Comparte este mensaje. Que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 18, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El verso de hoy es un verso de suma importancia para que nosotros podamos comprenderlo y para que podamos practicarlo en nuestras vidas. El mensaje, el propósito por el que Dios dejó este mensaje, este verso en la Biblia. La palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo pecado e injusticia de los hombres. Dios ama a los pecadores, pero Dios aborrece el pecado, porque el pecado es lo que ha causado el sufrimiento que nosotros hoy experimentamos en este mundo de pecado. Y el sufrimiento y el dolor que nosotros sufrimos es el producto del pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender a Dios. Dios nos ama a nosotros, sus hijos, pero Dios aborrece nuestras malas acciones. Y Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros tenemos que llevar las consecuencias de nuestras acciones. Gracias a Dios que en su gracia y en su amor y en su misericordia, Dios nos ha librado de la muerte eterna, que es la consecuencia mayor del pecado, pero al mismo tiempo la Biblia nos recuerda que nuestras malas acciones tendrán sus consecuencias. Hay un ejemplo práctico que creo que puedes identificar o recordar en la Biblia, y es la historia de David. Dios amaba a David. Dios había bendecido a David. Dios había cercado de bendición y de protección a David. Pero David tomó malas decisiones y sin consultar a Dios tomó a Betsabé, la esposa de Urías, una mujer casada, durmió con ella, la tomó como su esposa y mató a su esposo. En las consecuencias de sus acciones, de ese su pecado o varios de sus pecados, la vemos más adelante. Su familia fue destruida y hasta varios de sus hijos quedaron muertos como resultado de las malas acciones de David. Esto nos ayuda a entender, hermano mío, hermana mía, que el pecado tiene sus consecuencias. Que el amor de Dios es grande, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, pero el pecado tiene sus consecuencias. Y es por eso que Dios nos ha dejado su ley en su palabra. Y es por eso que Dios nos ha dejado su palabra para que tú puedas conocer y aprender de Dios y de su voluntad para tu vida. No es que Dios está en el cielo tratando de encontrar una forma para condenarte por tus acciones. No es que Dios es un Dios inquisidor o perseguidor que busca constantemente las faltas y los errores de sus hijos. Dios no es así, pero vivimos en un mundo de ley, de causa y efecto, donde cada acción tiene su reacción y donde cada acción o decisión tiene sus consecuencias o producto. Es por eso que Dios nos llama a guardar su ley. Es por eso que Dios nos llama a observar y a ser obedientes a sus mandamientos. Y es por esto que Dios nos llama para que nosotros podamos dedicar oído, para que podamos prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra, porque su palabra nos va a guiar por el camino de la vida y la verdad. De hecho, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Estas palabras nos ayudan a entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es darnos vida y vida eterna, para darnos salud, darnos plenitud de vida, darnos la felicidad completa. Y eso solamente es posible si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y guardamos sus mandamientos fielmente. Su palabra te va a librar de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Lamentablemente, muchas de las veces nosotros generamos nuestras propias lágrimas y cosechamos las consecuencias de nuestros propios pecados, los cuales nos generan el sufrimiento y el dolor que experimentamos. No te destruyas a ti mismo.
No destruyas a tu familia, a tu matrimonio. No destruyas a tus hijos. No destruyas a tus amigos. No destruyas tu iglesia. No destruyas a las personas que te rodeen, ni te destruyas tampoco tú mismo. No destruyas tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo que Dios te ha dado. No destruyas lo que Dios te ha dado, sino darle vida en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga hoy y recuerda que en el Señor tenemos vida, perdón y oportunidad. Y hoy es un día lindo para abrirle el corazón a Jesús. Dios te bendiga.